cementerio más embrujado, más maldito de la historia, yo diría a nivel mundial. Una historia que hizo que un pueblo completo de Edimburgo durante más de 100 años decidieran huir de ahí. Arañados, se encuentran con moratones, o sea, realmente empiezan a gritar como locos. Inclusive, cuando los decapitaban, los entregaban directamente en un palo y los ponían en mitad de la ciudad. Pues muchos saqueaban los cuerpos, los vendían y los médicos pues practicaban con los muertos. De repente, algo se abrió y él cayó al inframundo. Había hecho pacto con el mismísimo mal. Esto, hombre, bailar dentro del fuego. De 100 años fue un lugar fantasma. El hombre, al poco tiempo, falleció en su casa de un infarto al corazón. El programa de hoy vamos a hablar de los cementerios, pero no un cementerio cualquiera, sino, me atrevería a decir, el cementerio más embrujado del mundo, donde descansan en paz seres que durante años han causado daño, destrucción, dolor y sufrimiento. Tanta es la energía que alberga ese lugar, el cual el propio gobierno, decidió cerrar zonas del mismo por los hechos que acontecían cada vez que una persona entraba a ese lugar. Pero ojo, no entraba por el hecho de causar un daño, simplemente por conocer parte de la historia que en este cementerio alberga. He de decir que es considerado el cementerio más tenebroso del mundo, en donde simplemente con estar cerca de él, la vibra que genera, la vibra que emana, simplemente es para salir huyendo o pasarte un huevo por todo el cuerpo, rodearte de sal e ir directamente con una velita para que ni lo más mínimo se te pueda pegar. Porque de verdad, las historias que os traigo hoy realmente ponen los pelos de punta. Y ojo, es historia. Es una historia que hizo que un pueblo completo de Edimburgo durante más de 100 años decidieran huir de ahí. Bienvenidos al podcast Misterios de María. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empiezan la enseñanza. Mirad, nos vamos a ir a Edimburgo. En Edimburgo se encuentra el cementerio más embrujado, más maldito de la historia, yo diría a nivel mundial. ¿Y por qué hago tanta énfasis? Mirad, este cementerio alberga la historia inclusive de Voldemort. Voldemort es uno de los protagonistas de la película de Harry Potter. El propio autor, el propio director, se basaron en una de las figuras que se encontró en este lugar para hacer la historia de Voldemort. Es decir, no es un personaje inventado, es un personaje que vivió en Edimburgo, causó un caos a nivel social que, bueno, escuchad de esas historias. En 1800 se encontraba en este lugar que estáis viendo los que serían los monjes franciscanos. Ahí era donde ellos habitaban. El cementerio se denomina Greyfriars. Significa los monjes que tenían una capa gris, pues eran los que principalmente vivían ahí. ¿Qué ocurre? Debido a la conquista del catolicismo, la cual pues iba llevándose todo lo demás por delante, estos monjes decidieron huir. Una vez que huyen, empieza a existir un cambio no solo en el lugar, sino también en el ambiente energético, en las diferentes dimensiones, los cuales nosotros no podemos percibir, pero sabemos que existen.
Pues se encontraban un cuerpo encima de otro cuerpo, por lo que los cuerpos salían a la superficie. Entonces, pues como en este momento se encontraba el máximo esplendor en cuanto a la ciencia, pues muchos saqueaban los cuerpos, los vendían y los médicos pues practicaban con los muertos. Entonces, ¿qué decidieron? Pues cerrar todo eso, porque la verdad que cada vez había menos muertos y se escuchaban más voces, más llantos, más lamentos. Entonces decidieron proteger toda esa zona. Por ello nacieron dos asesinos seriales, William Hood y William Harry. Estas dos personas pues se dedicaban a matar por doquier y entregar estos cuerpos a los científicos. Claro, una forma rápida de tener dinero y de tener una buena vida económicamente hablando. Pero lo curioso transcurre en 1800. En el 1800 resulta de que el rey Carlos II de Inglaterra decide llegar a Edimburgo y decir, aquí voy a mandar yo. A lo que obviamente se pusieron todos en contra, porque dijeron, a ti nadie te ha llamado para que tú vengas aquí y querer tener el poder sobre Edimburgo. Entonces dijo Carlos, bueno, pues si no lo queréis por las buenas, lo vais a querer por las malas. Entonces resulta que contrata a George Madison, que el que estuviera en contra de Carlos II, lo que iba a ocasionar es que iba a ir directamente, no a una cárcel cualquiera, sino al primer campo de concentración de la historia. Y en ese lugar no tenían derechos, no tenían comida, no tenían agua, sufrían maltratos constantemente. Inclusive, cuando los decapitaban, los entregaban directamente en un palo y los ponían en mitad de la ciudad, para que la gente pudiera ver lo que ocurría si ustedes pues no seguían las pautas o no estaban de acuerdo con el legado del Carlos II de Inglaterra. Pues este hombre la verdad que no tenía piedad alguna. O sea, si ya los asesinos seriales, Williams, los dos Williams, eran un caos y encima terminaron enterrados allí, este hombre es que mató a más de 1000 personas. Más de 1000 personas. Independientemente de quién fueras y cómo fueras, ibas a ser directamente entregado al campo de concentración. Este lugar, el campo de concentración, fue denominado el Corredor de la Muerte, el cual cualquiera podía acceder a investigar o saber de este lugar, simplemente como turista, el poder adquirir y poder entrar a ese lugar. Pues resulta que se encuentra cerca del cementerio. Claro, obviamente, pues ya de paso todo. ¿Qué ocurre? Este lugar resulta de que albergaba una oscuridad. Muchas personas entraban y sufrían daños, pero nadie les creía. Hasta que unos jóvenes ingresan por el hecho de la historia, del descubrimiento, de conocer el morbillo más que nada, de saber qué ocurre allí. Y resulta de que cuando ellos entran, se encuentran con mordidos, se encuentran arañados, se encuentran con moratones, porque sentían una fuerza extraña, los había rodeado y les había torturado en ese momento. Inclusive salieron con marcas como de cuerdas. Ellos salieron corriendo de ese lugar a gritar como locos y la policía les detuvo y le dice, ¿pero qué pasa? ¿Qué es este griterío? Pues cuando salen, se levantan las camisas y tenían todo lleno de sangre, su cuerpo con moratones y con heridas. Entonces deciden llevárselo al hospital, pensando que estas personas, estos jóvenes, pues habían consumido algo que les había dejado atolondrados. Y en que entre ellos mismos se podían haber hecho ese daño para justificar algo. Pero no, todo dio negativo, completamente negativo. Entonces nadie se explicaba qué es lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Además, en ese lugar se encontraba enterrado George Madison. George Madison es enterrado en un mausoleo negro, cerca de ese lugar, el cual los chicos aseguraron que ellos pudieron verlo, que ellos pudieron percibir a esta figura. Es decir, había sufrido daños por un ser el cual supuestamente ha trascendido y ya tendría que estar en su lugar de descanso. Pero no. Él se materializó y ellos aseguran que lo pudieron ver. Resulta de que en 1870 un hombre que vivía por las calles, resulta de que un día de tormenta decide entrar al mausoleo donde se encuentra este hombre enterrado. Claro, en ese entonces se enterraban a las personas con joyas. Con tan mala suerte que fue a caer justamente en el cuerpo de George Madison. El hombre no se explica, mejor dicho, cómo de repente algo se abrió y él cayó al inframundo. O sea, él le consiguió el inframundo porque era un lugar donde se encontraba lleno de cuerpos, de esqueletos por todos lados, los cuales tiempo después se supo que eran las personas que habían muerto por lepra o por otro tipo de enfermedades, las cuales se enterraban a varios kilómetros bajo tierra para que eso no volviera a salir a la superficie. 2 días y medio después, este hombre consigue subir a la superficie. Pero ojo,
sale con moratones, con mordidas, con arañazos, como si le hubiesen atado el cuerpo, las manos heridas, los pies heridos. Y nadie se explicó cómo ese hombre pudo salir de ahí con estas condiciones. Pues técnicamente vivo no tendría que haber nadie. Entonces, cuando pasó el suceso de los chicos, salió todo esto a la historia, salió todo esto de nuevo, por lo que el gobierno decide cerrar este lugar y que nadie pudiera acceder a él. Se respira un ambiente muy denso, muy pesado. Es horrible el estar ahí. Pero resulta de que esto no termina aquí. ¿Recuerdan cuando os dije al principio de que se señalaba la historia de Harry Potter, donde se encontraba el famoso Voldemort? Pues aquí vieron la historia de él. Escuchad con atención porque esto realmente es increíble. Este señor llamado Thomas Brinden era el mago de Escocia. Él tenía una vara enorme con él siempre encima y resulta de que este hombre se podía montar a caballo. Pero ¿qué ocurría? Cuando montaba a ese curioso caballo que aparecía de la nada, se convertía en fuego ese caballo. Y a medida que él cabalgaba, iba entrando al inframundo. Y la gente podía ver cómo el suelo se abría de la nada y él podía entrar y salir y se envolvía completamente en fuego. Él tenía mucho poder. Todo lo que él quería lo conseguía. No importaba el costo que llevase, él lo conseguía. Por lo que tanto le hizo estar en un estatus muy alto. Llegaron los rumores. Unos rumores los cuales hicieron temblar a toda la población, porque este mago ocultaba algo, tenía un secreto tan oscuro, el cual pues su familia no tuvo ningún reparo de ir a la justicia y revelarlo. Su hermana apareció y confesó la verdad. Le confesó que sí, que ellos dos tenían una relación, pero algo más se iba a confesar, algo que nadie se esperaba. Y era que ella había afirmado y confirmado que su hermano había hecho pacto con el mismísimo mal. Esto le condenó no solo a ella, a él, sino también a su papá, los cuales los tres fueron ahorcados en un árbol de la ciudad. Pues resulta de que él confiesa, a medida que va muriendo, dice que él es una bestia, que él no puede morir ahí. Él lo confiesa y no vais a creer. En el momento que están quemando los cuerpos, pues deciden quemar los cuerpos, el de la hermana y el del papá no pasan nada, por lo tanto eran almas inocentes. Pero en cambio la de él, la gente asegura de que él vieron al hombre bailar dentro del fuego, haciendo una danza dentro del fuego. Esta gente durante un tiempo determinado, y vais a saber el por qué lo digo, percibían y sentían y veían a ese ser caminando por las calles con su bastón. Tanto fue el miedo que esta gente tenía que durante 100 años fue totalmente un lugar fantasma. La gente decidió huir de ahí. Hoy en día vuelve a estar de nuevo repoblado, pero se siguen escuchando pasos, se sigue viendo esas sombras deambulando por las calles. Lo curioso de todo esto es que a medida que uno abarca ese lugar, se siente una energía muy pesada. Tanto es así que decidieron llevar un cura, uno de los grandes, y que limpiara todo ese lugar, porque realmente nadie podía habitar ahí. ¿Y sabéis qué? El pobre hombre, al poco tiempo, falleció en su casa de un infarto al corazón, el cual nadie pudo verificar realmente cómo pudo sucederle eso. Simplemente se murió y ya. ¿Qué os ha parecido esta historia? A mí realmente me ha parecido súper fascinante saber que los cementerios donde supuestamente se ven almas en pena y seres donde han sido manipulados por energía o magia negra, esto no son nada en comparación a las historias que os acabo de contar. Realmente es un lugar, yo iría súper protegida o directamente ni entraría. Así que nada, familia, ¿qué opináis? Contadme, ¿sabéis alguna historia de algún cementerio, alguna vivencia que habéis tenido dentro de un cementerio? Mira, yo tengo una, que ahora que me acabo de acordar,
y realmente me impactó muchísimo porque ninguno de mi familia no lo esperábamos, el suceso paranormal que íbamos a experimentar. Estábamos en Madrid y era un cementerio el cual es súper grande, son súper grandes, de hecho tienen hasta para meterse taxis e inclusive alguna parada de bus en zonas específicas porque realmente es enorme, enorme. Pues resulta de que nosotros fuimos a velar a mi abuela, la cual había fallecido, y el último día pues ya nos regresábamos de nuevo a casa. Y justamente pasa un bus que nos lleva directamente a la puerta de mi casa. Vale, resulta de que nosotros estábamos allí pues intentando buscar la salida, porque como repito, es inmenso, tiene tropecientas salidas y no encontrábamos ninguna. Ojo al dato. Pues resulta de que pues empezamos a caminar, a caminar, a caminar, y decíamos, Dios mío, que el bus se nos va y perdemos el vuelo y perdemos todo, a ver qué hacemos. Pues estuvimos más de 10 minutos dando vueltas, buscando a alguien de seguridad y nadie aparecía por ningún lugar. Nosotros gritábamos, por favor, ayuda, necesitamos salir. Pues nada, nadie venía. Resulta de que yo me pongo a hacer una oración y le digo, abuela, por favor, ayúdanos a salir de aquí, por favor, tráenos a alguien que nos ayude a salir de este lugar porque vamos a perder el vuelo y esto ya es desesperante. Cuando termino de hacer la oración, justamente aparece un segurita de la nada, el cual nadie vio de dónde salió ese señor, y resulta de que nos dijo, por allí está la salida, es detrás de esa columna. Era una puerta que realmente, o sea, como tú no conocías el cementerio, es que no la veías, porque era como un muro, ¿vale? Y la puerta estaba escondida detrás de ese muro. O sea, tenías que pasar como un pasillo, vamos a llamarlo así, y la puerta se abría y podías ir directamente, justamente, a donde daba el bus. Así que corrimos, pero yo me quedé atrás. Y cuando miro, el señor ya no estaba. El señor se había ido. O sea, el señor solamente nos dijo, por allí es, y desapareció. Bueno, pues yo ahí dije, bueno, tal vez es que el hombre pues se escondió, o no sé, no le quise dar mayor importancia, pero resulta de que al tiempo pues regreso al cementerio y pregunto por ese señor pues para darle las gracias por habernos ayudado ahí, porque realmente ese tiempo no nos dio ni tiempo de dar las gracias. Pues resulta de que ese hombre estaba allí, o sea, ya había fallecido, vaya, en otros términos, ya había fallecido. Y yo me quedé perpleja, porque es que parecía que estaba ahí vigente como estamos nosotros hoy en día, así de presentes se nos apareció. Gracias a él no perdimos ni el bus, porque justamente cuando salimos estaba el bus ahí ya que acaba de llegar y pudimos llegar bien a casa. Pero sí, esa ha sido una de las anécdotas que para mí más impactantes al saber de que ese hombre había fallecido hacía ya muchísimos años y mi oración pues sirvió para que alguien pudiera llegar a ayudarnos y salir de ese cementerio. Que de verdad no es que sea muy miedosa, pero de noche en un cementerio yo la verdad que no es un lugar donde a mí me gustaría estar básicamente. Así que nada, familia, contadme vosotros qué pensáis, qué opináis, qué habéis vivido, qué experiencias habéis tenido vosotros en un cementerio. Muchísimas gracias por verme, de verdad, muchísimas gracias por todos los comentarios bonitos que siempre me dejan, por apoyar este canal, este proyecto, y nos vemos pronto. Besitos, familia. Bye, bye.